Shalom, les saluda Graciela Salinas de Este es el Camino. Estaré compartiendo con ustedes cómo era Pesach en el tiempo de Yeshua. Quise hacerlo en dos partes para que no se haga muy largo. Hoy quiero contarles la primera parte de Pesach en el tiempo de Yeshua. ¿Cómo era Jerusalén en aquel tiempo? Cuando Yeshua entró a Jerusalén, en lo que conocemos como la entrada triunfal. Viajaremos en el tiempo para conocer más de la cultura, las tradiciones, el idioma de aquel tiempo en Jerusalén y veremos cómo Yeshua celebró Pesach. Para esta historia me voy a basar en la Biblia y en el libro Christ in the Passover o Cristo en la Pascua de Sale y Moshe Rosen, que son fundadores de la organización Judíos para Jesús o Jews for Jesus. En Pesach se veían hileras de personas por el camino a Jerusalén. Los judíos devotos llegaban de distintas partes del mundo para alabar a Adonai en la montaña de su santidad. Cuando era posible, los judíos que vivían a unos días de Jerusalén hacían el viaje 3 veces al año. En Pesach, que también se le conoce como la Pascua, en Shavuot, que también se le conoce como el Festival de las Semanas o Pentecostés, y en Sukkot, también conocido como Tabernáculos. Como nos dice la Escritura en Éxodo 23, 14 al 17, estos 3 viajes eran: 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, Matzot, la guardarás, que es la que sigue inmediatamente después de Pesach. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, Shavuot, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, Sukkot, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai, el Señor. Para quienes vivían lejos de Jerusalén, el poder hacer el viaje en Pesach era un sueño convertido en realidad. Aún hoy en día, cuando celebramos Pesach, siempre terminamos diciendo el próximo año en Jerusalén. Tanto los judíos como los gentiles añoramos celebrar las fiestas en Jerusalén. Unas semanas antes de la fiesta empezaban a llegar algunos viajeros de Asia Menor, Egipto, África, Italia, Grecia, Mesopotamia. Usted puede leer Hechos 2, del 9 al 11, donde platican un poquito más acerca de la fiesta de Pentecostés y nos describen estos viajes. Pronto se veía la muchedumbre subiendo a Jerusalén. Cuando viajas a Jerusalén, siempre subes a Jerusalén. No importa de dónde vengas. En hebreo se dice Aliyah. La ciudad santa se sienta como una corona a 2,610 pies sobre el nivel del mar, y el templo era su joya más brillante y prominente. Para poder llegar a este lugar, los viajeros tenían que pasar por los valles que la rodeaban. La imponente altura de su destino daba una sensación de estar ascendiendo a la santidad. Aún hoy, cuando llegamos a Israel, no importa quién seas o de dónde vengas, sientes que has llegado a casa. Sientes su presencia, que estás con tu Señor. Una sensación tan difícil de describir, pero tan increíble. Llegaban a pie, en mula, carros estirados por bueyes, familias, estudiantes y sus maestros o moré, viajeros solitarios que se unían a las caravanas por seguridad, salvándose o resguardándose de los ladrones y fieras salvajes del camino. Al acercarse a Jerusalén, se escuchaban sus voces hacer eco a través de los valles, cantando los salmos de peregrinación o salmos de ascensión. Por ejemplo, el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 84:1 y 2. Cuán hermosos son tus tabernáculos, oh Adonai de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Adonai. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O Salmo 122:1 y 2.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Adonai iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 134:1. Mirad, bendecid a Adonai, vosotros todos los siervos de Adonai, los que en casa de Adonai estáis por las noches. Durante la celebración de Pesach es tradición leer los Salmos 113 al 118. La población aproximada de Jerusalén en el tiempo de Yeshua era de 600,000 habitantes. Se estima que cerca de 2 millones llegaban a Jerusalén para la celebración de Pesach. ¿Se puede imaginar cuánta gente había en esa pequeña ciudad? La población se había no duplicado, sino casi cuadruplicado. Quienes venían de lejos tenían que llegar por lo menos 1 o 2 semanas antes. Esto es porque quienes venían de fuera de Israel no podían alabar en el templo antes de cumplir el ritual de purificación, que dura 7 días. Durante Pesach, los visitantes y los habitantes de Jerusalén, aun cuando tenían diferencias en cultura, se regocijaban en la unidad de su judaísmo. Era tiempo de reanudar los lazos familiares. El pueblo se reunía con familiares que no había visto por meses o aún por años. Y hasta los visitantes que no tenían familiares en Jerusalén eran recibidos en los hogares que nunca habían estado antes por gente a quien nunca antes habían conocido. Los que llegaban temprano acampaban alrededor del templo, como lo hicieran en el desierto las tribus de Israel acampando alrededor del tabernáculo. Pero el espacio era limitado. El área alrededor de Jerusalén era muy rocosa e irregular como para tener grandes campamentos. Así que los residentes que podían abrían sus hogares a los visitantes. Por costumbre, no se permitía cobrar renta. Era una obligación gozosa. Y quién sabe, quizás algunos de ellos, sin saberlo, albergaron ángeles. Casi todas las casas tenían huéspedes. Los habitantes de Jerusalén disfrutaban de las exóticas pláticas de los visitantes que venían de lugares y culturas distantes. Otra costumbre era que los visitantes traían regalos para sus anfitriones. No podían llegar con las manos vacías. Durante las 4 semanas antes de Pesach, las sinagogas ponían énfasis en las enseñanzas sobre el significado de la fiesta. Jerusalén se llenaba de emoción y anticipación. Toda la población se preparaba para las festividades y afluencia de los visitantes. Los miembros del Sanedrín se ocupaban de hacer reparaciones en los caminos y puentes que conducían hacia la ciudad. Las amas de casa limpiaban y aseaban sus casas y hacían ropas nuevas para todos los miembros de la familia. Yo creo que de aquí sale la tradición de la limpieza de primavera y de que cuando celebramos Pesach, algunas personas tienen que estrenar un vestido nuevo. Los vendedores en los mercados aumentaban su surtido en preparación para un aumento en las ventas. Aún los limosneros que se reunían a la puerta de la ciudad soñaban con esta temporada de compasión, generosidad y piedad que había aumentado entre todos. Una de las costumbres era la de pintar de blanco o blanquear las tumbas alrededor de la ciudad. La gente era enterrada en cuevas. La entrada de la cueva era sellada con grandes rocas para que los animales no fueran a profanar los cuerpos. Pero las numerosas cuevas alrededor de Jerusalén eran también usadas para otros propósitos. La gente ponía su rebaño en las cuevas y también se usaban como refugio, así como el establo en Belén, donde se hospedaron Miriam y José cuando nació Yeshua. Era posible que un viajero buscando refugio durante la noche o durante la lluvia entrara por equivocación a una tumba. Y de acuerdo con la Biblia, el contacto con un cadáver te hacía inmundo por 7 días. Esto está en Números 19:11 y en Levítico 21 del 1 al 17. Si esto pasaba, la persona tenía que seguir el ritual de limpieza durante 7 días antes de poder alabar en el templo, lo cual podía hacer que perdiera el primer día de la celebración, que es Pesach. Por esta razón se marcaba la entrada de las tumbas y las áreas alrededor con ese material blanco. Yo pienso que era algo así como la cal, para advertir a la gente.
Este material blanco desaparecía con el tiempo y necesitaba pintarse periódicamente. La costumbre era hacerlo durante la fiesta de Pesach, porque era la primera del año. Estas tumbas recién pintadas son la imagen que Yeshua usó para reprender a los fariseos en Mateo 23, del 27 al 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Los fariseos se creían que llevaban luz y verdad, pero había un espíritu infeccioso de muerte por su autojusticia. Su piedad externa se veía bien y hasta parecía justa, pero se les advertía a los hombres que se alejaran de sus enseñanzas, puesto que el seguirlas solo las llevaría a decadencia y muerte. Jerusalén era una ciudad comercial y también era la sede del gobierno y la religión. El lugar propicio para hacer nuevos amigos y ofrecerles hospitalidad eran las puertas de la ciudad, los mercados y las sinagogas. La Jerusalén del tiempo de Yeshua tenía aproximadamente 360 sinagogas. La ciudad era pequeña geográficamente y no necesitaba de divisiones. La congregación consistía en personas con intereses similares, es decir, los profesionales se reunían con los profesionales, o etapas de la vida, la edad. Así es que había sinagogas para los artesanos, para los que hacían las tiendas, sinagogas de personas que hablaban griego y así. La sinagoga no solamente era un lugar de aprendizaje, también hacía las veces de centro comunitario, la granja, recursos humanos o la casa de fraternidad. Aquí las personas conocían a sus similares que llegaban de fuera e intercambiaban conocimientos y experiencias. Los artesanos compartían nuevos métodos y diseños. Pesach era el tiempo de buscar nuevos aprendices y quienes llegaban temprano a la fiesta podrían unirse a los artesanos en sus trabajos. En los mercados, las mesas y el mar de mercancía presentaban una variedad colorida y mucho más grande de lo común. Muchos de los viajeros traían mercancía para intercambiar por dinero. Algunos traían de sus cosechas y suplían de materias primas extras. Por lo general, eran más lujosas en naturaleza a lo que usaban comúnmente. Esto contribuía a alimentar a la muchedumbre y añadía al ambiente de fiesta. Algunos traían especies raras, otros ungüentos exóticos y aún otros tela de material sedoso. Utensilios de cocina hechos en forma diferente, más brillantes o de un bello colorido, herramientas para el carpintero, vajillas, vasos o algún alimento nunca antes visto. Pesach en Jerusalén se llenaba de rabinos y maestros que frecuentemente llegaban con sus discípulos. Estos eruditos enriquecían los hogares de los que recibían con el beneficio de su conocimiento e inspiración. Todos los rabinos sabían de los asuntos de la Torá y ahora era su oportunidad de comparar notas y compartir interpretaciones y precedentes tanto de la ley judía como de la romana. ¿Cuántos de estos pasajes le suena familiar? ¿Estas historias le han ayudado a imaginarse cómo podría haber sido Jerusalén? Acompáñenos en la segunda y última parte de Pesach. Y recuerde, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Les saluda Graciela Salinas de Este es el Camino. Shalom.